Muy bien, vamos entonces a hacer el ejercicio este y el ejemplo. Decíamos, existen presupuestos procesales. ¿Qué son los presupuestos procesales? Son esas condiciones, esas requisitos que son necesarios para que el proceso se lleve a cabo con validez, para que sea válido, ¿no? Es lo que dice Couture, ¿no? Entonces, decimos que hay presupuestos procesales previos al proceso y presupuestos procesales previos a la sentencia. Existen evidentemente respecto de, nos vamos a dividir a presupuestos procesales que tienen que ver con los sujetos y con el objeto del proceso, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los presupuestos que tienen que ver respecto a los sujetos? La competencia del juez, que es el sujeto que va a resolver la litis, la capacidad procesal, la representación y la legitimación de las partes, ¿sí? Y ya veíamos esta parte, ya llegamos al objeto, y lo decía el señor Mora. Dice, dentro de los presupuestos procesales previos al proceso concernientes al objeto del proceso, podemos mencionar la existencia de que el litigio que ya se va a plantear en un proceso no haya sido ya previamente resuelto mediante sentencia dictada en un proceso anterior, lo que conocemos como cosa juzgada, o sometido a un proceso también anterior, el cual se encuentre todavía pendiente de resolución o en curso, se llama litispendencia, o finalmente que la acción no haya sido ejercida fuera del plazo que la ley, en su caso, señale, que se llama caducidad de la acción. ¿Sale? Esos son tres presupuestos procesales previos al proceso que tiene que ver primero, vamos a empezar con este de la cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Decíamos que la cosa juzgada este nos va a dar muchísima seguridad jurídica. Júntenle, por favor, ahí entre sus cosas. La cosa juzgada va a dar seguridad jurídica. Imaginemos un ejemplo un poco más sencillo. Imaginemos que el señor Mora está insistiendo en que yo le debo a él 50,000 pesos. ¿Sí? Él dice que yo le debo 50,000 pesos. Entonces, que él me prestó 50,000 pesos hace un año y yo me comprometí a pagársela al año justamente. Entonces, este primero de octubre se cumplió el año. Entonces, yo le hago una transferencia electrónica de 50,000 pesos al señor Mora y él aduce que jamás se le reflejó. Tengo el comprobante de la banca electrónica que me dice que que ya está el depósito hecho al señor Mora y él dice que nunca le cayó, que él no tiene el reporte de esos 50,000 pesos. Yo tengo la constancia de que sí, ¿sale? Entonces, en eso está la litigación, en eso está el conflicto, son 50,000 pesos y el señor Mora me exige que le pague. ¿Sale? Entonces el señor Mora me demanda por el pago de 50,000 pesos. ¿No? Y yo le contesto, ¿sabe qué? Yo no le debo, aplico una excepción de pago, yo ya le pagué y le acredito al juez que está aquí mi comprobante de transferencia, ¿no? Imprimo la transferencia, el número de transferencia del banco emisor al banco receptor y la cantidad de 50,000 pesos. Y el juez lo toma por válido, el juez toma por válida ese acuse. El señor Mora insiste en que él no recibió el dinero y que ese supuesto comprobante de transferencia lo pude haber fabricado yo, el que yo lo pude haber alterado, etcétera. Entonces, pero el juicio, las pruebas que yo ofrecí fueron más contundentes y él no las objetó. Entonces tiene por válido eso. Entonces el juez dice, no, es improcedente la acción del señor Mora y el señor Guillermo no debe. Y ya es una sentencia definitiva. ¿Vale? El señor Mora no me puede volver a demandar después. ¿Por qué? Porque ya fue resuelto por un juez. Un juez ya dijo, tiene razón el señor Guillermo no debe al señor Mora. ¿Sale? Y el señor Mora no me puede mandar cuantas veces le dé la gana. Como dice, que tiene mi contrato otra vez, él me firmó un documento, me firmó un contrato de mutuo con interés o de mutuo sin interés, según el caso, y me debe 50,000 pesos. No, no me puede mandar cuando él quiera porque ya se juzgó, ya tiene característica de cosa juzgada. Y si ya fue juzgado y si ya fue sentenciado y ya no hay recurso ni ordinario ni extraordinario alguno para defenderse, entonces ya queda claro que la verdad legal es que yo no le debo los 50,000 pesos. ¿Vale? Entonces, justamente es este objetivo de cosas juzgadas que el señor no me esté insistiendo a cada rato. No cada año me esté demandando por los mismos 50,000 pesos. ¿Vale? Entonces, lo que yo digo, si el señor me vuelve a demandar, yo puedo contestar y opongo la excepción de cosa juzgada, porque es un presupuesto procesal. Entonces, que esto ya fue juzgado, el mismo documento, el mismo contrato de mutuo, ya lo juzgó un juez y ya el juez dijo que yo no le debo. Por lo tanto, no me puede demandar otra vez. Eso es la cosa juzgada. Y reitero, nos da seguridad jurídica, porque si ya fue juzgado, si ya fue resuelto, no lo pueden volver a plantear cada vez que se le dé la gana. Eso es la cosa juzgada. ¿Vale? No sé si quedó claro, si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Qué es la litispendencia? Imaginémonos que este mismo asunto
Imaginemos que el señor Mora me demanda por 50,000 pesos, yo le contesto con la excepción de pago y le digo, no, ya le pagué los 50,000 pesos, le hice una transferencia electrónica, imprimo el comprobante de la transferencia electrónica con el número de transferencia del banco emisor y el banco receptor, etc. ¿Vale? Entonces, al señor Mora se le pasa a objetar la prueba. Yo ofrezco la prueba y el señor Mora no lo objeta. No dice que fue inventado, no dice que puede haber constituido, él no lo objeta y como no objeta la prueba, entonces tiene por válido. Entonces el señor Mara dice, aquí sabes que voy a perder el juicio porque yo no objeté la prueba, ¿vale? Entonces como no objeté la prueba se va a tener por válida, y luego entonces me van a absolver al señor Guillermo. Entonces el señor Mara dice, voy a volver a demandarlo. Y si vuelve a contestar eso, entonces ahí voy a objetar la prueba. ¿Vale? Y él me vuelve a demandar cuando está pendiente de resolverse un asunto. Entonces en ese momento yo hago valer, en este nuevo juicio que me va a demandar, hago valer la excepción de litispendencia, porque existe una litis pendiente de resolverse, como dice ahí la diapositiva. ¿Sale? Entonces es un presupuesto procesal que existe una litis pendiente del mismo asunto que no se ha resuelto, a eso se le llama litispendencia. ¿Sale? Bueno, la siguiente es la caducidad de elección. Bueno, resulta que el Entonces señor se podría Mora, decir que, maestro, se podría decir que en la litispendencia es cuando el litigio está pendiente. con el anterior que está pendiente, nos está demandando exactamente lo mismo. Ok. Es el mismo documento, me debía unos 50,000 pesos, pero como a aquel se le pasó a objetar la prueba, entonces dice, yo voy a perder ese juicio, ni para qué le sigo este juicio, ¿no? Mejor le planteo uno nuevo y en ese nuevo ya puedo objetar la prueba, así es que la vuelvo a presentar. ¿Vale? Entonces, como hay una litis pendiente por resolverse, yo digo que no, este no es procedente y es procedente el anterior. Termina este y sigue con el primero, porque ese fue el inicial. Eso se llama litispendencia, que aparte de ser una excepción, es un presupuesto procesal. No puede haber dos juicios, no puede haber dos juicios del mismo asunto, porque tenemos el derecho de establecer sentencias contradictorias. Que en el primero, como no lo objetó, la prueba es válida, este comprobante de transferencia es válido, mientras que en el segundo usted lo objeta y acredita que no es válido, entonces va a haber dos sentencias contradictorias. Una decisión es que no le debe, pues sí le debe, y las dos van a querer cumplirse. Entonces va a haber sentencias contradictorias dictadas por juez, lo cual no puede existir. Por eso se llama litispendencia. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Imaginemos que este dinero me comprometí a pagarlo hace 10 años, ¿vale? Entonces, ya ni me acuerdo de la transferencia, borré la imagen, borré el voucher, el recibo. ¿Qué pasó tanto tiempo? Pasaron 10 años, por lo tanto, entonces ya prescribió este derecho del señor Mora, ¿no? Entonces yo puedo hacer valer una acción una excepción de prescripción o incluso de caducidad si la ley así lo señala expresamente. Entonces, ¿por qué? Porque ya prescribió la acción o ya caducó la acción. Entonces, es otra presupuesto procesal que yo tengo que hacer valer como excepción. No sé si quedó claro, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. No, me parece muy bien. Entonces, vayamos con la siguiente diapositiva. Por favor, si fuera tan amable, Viridiana nos ayuda. Sí, maestro. Gracias. El incumplimiento de los presupuestos procesales previos al proceso puede ser denunciado al juzgador a través precisamente de las excepciones procesales. Entonces sí, gracias, muy amable. Si me demanda el señor Mora por los 50,000 pesos, entonces, y ya fue juzgado, entonces hago ver una excepción procesal de cosa juzgada. Entonces, en mi contestación, yo cuando contesto hago ver excepción procesal de cosa juzgada, consistente en que ese asunto, este documento ya fue juzgado y ya me absolvieron. O excepción de dispendencia, ahí existe un juicio que ya está en etapa de pruebas, que ya están desahogando las pruebas, que no objetó las pruebas, por lo tanto este no es válido, el que es el válido es el anterior. Hago valer la excepción de dispendencia. ¿Sale? Muy bien, vamos con la siguiente diapositiva. Briseida, por favor, si fuera tan amable. No puedo, en unos minutitos voy a Ok, poder leer. muy bien. Omar, apóyenos por favor, la número 8, si fuera tan generoso. Así, la falta de competencia puede ponerse de manifiesto por medio de la excepción de la incompetencia, la falta de capacidad procesal o legitimación o la defectuosa representación de alguna de las partes puede denunciarse a través de la excepción de falta de personalidad, la existencia de la cosa juzgada, la litispendencia o la caducidad de la acción puede ser denunciado por medio de las respectivas excepciones de cosa juzgada
litis, dependencia o caducidad de la acción. Muy bien, entonces, cuando la persona contesta, cuando este sujeto que fue emplazado contesta, puede hacer valer esas excepciones, ¿sale? Bien, existe la posibilidad que dice la siguiente postura, sin embargo, el incumplimiento de los presupuestos procesales no solo puede ser denunciado por la parte demandada a través de las excepciones respectivas. En la doctrina y en algunas legislaciones procesales, se admite que el cumplimiento de los presupuestos procesales pueden tomarse en cuenta de oficio por el propio juzgador sin necesidad de que el interesado lo denuncie a través de las excepciones procesales. Entonces, bien, el juez va a analizar de oficio algunos presupuestos procesales, como es la personalidad de las partes. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si el señor Mora, él insiste en que yo le debo 50,000 pesos y él tiene un contrato de mutuo simple o de mutuo con interés, como ustedes quieran llamarlo, él tiene un contrato de mutuo donde yo aparezco como deudor y lo presenta y exige el cumplimiento de eso. Entonces, resulta que en el contrato aparece que a quien le debo, que la persona que me prestó el dinero, la persona que firmó el contrato de mutuo como mutuante, es la hermana del señor Mora. Él no aparece y él no aparece como representante. Entonces, el juez de oficio va a analizar la personalidad del señor Mora. Dice, ok, usted no es la señora Mora, ni es representante de la señora Mora, ¿no? Entonces usted no tiene personalidad. El juez sí está facultado, por ejemplo, en el artículo 45 y 146 el 145 y 46 del Código de Procedimientos Civiles vigente del Estado establece que el juez va a analizar de oficio la personalidad de las partes litigantes. Reitero, si el señor Mora fue el que me llevó el contrato, pero el contrato parece que la dueña del dinero, que la que dio el dinero es su hermana, la señorita Mora, en ese caso específico, lo que van a hacer, lo que va a hacer el juez analizar de oficio, aunque el demandor no lo haga valer, el juez de oficio en el proceso o incluso en la sentencia va a analizar la personalidad del señor Mora. Usted no es el dueño del derecho, no es el titular del contrato y tampoco es su representante legal. Entonces usted no tiene participación en el proceso o en la sentencia. Es decir, usted no puede reclamar eso porque usted no es el dueño del dinero. ¿Sale? Entonces, sí lo puede hacer valer el juez incluso este presupuesto procesal. Vamos con la siguiente diapositiva. Dice, los presupuestos procesales previos a la sentencia son todas aquellas condiciones necesarias para regular el desarrollo del proceso, sin cuya satisfacción el juzgador no debe pronunciar sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa. Entonces, bien, tenemos presupuestos procesales previos al proceso y presupuestos procesales previos a la sentencia. Es decir, ocupamos que antes de empezar el proceso esté planteado por la persona correcta en contra de la persona correcta y que lo juzgue el juez correcto. ¿Vale? Competencia del juez, legitimación de las partes, etc. Que no haya cosa juzgada, que no haya litispendencia, ¿no? Que no haya caducidad, etc. Entonces, pero es posible llevar el juicio y antes de dictar sentencia, verificar ciertos presupuestos procesales. Vamos a ver cuáles son, por favor. La siguiente diapositiva. Señor Mauricio, por favor. ¿Sí está ahí, Mauricio? Sí, maestro, es que así con la cámara apagada creo que se me traba menos. Sí, Okay, se me queda perfecto. se me queda un poco estática su imagen, pero sí escucho perfectamente todo el Ok, audio. muy bien, no se preocupe. La siguiente diapositiva, la número 12, por favor. Claro que sí. Número 12, ¿verdad? Sí, por favor. Entre sus condiciones de regularidad del desarrollo del proceso se pueden mencionar la selección de la vía procesal o tipo de juicio adecuado al litigio, la verificación del emplazamiento en los términos de la ley, el otorgamiento de oportunidades probatorias adecuadas a las partes y la no existencia de la caducidad de la instancia. Muy bien. Ahorita de regreso vamos a analizar cada una de ellas, ¿sale? Para ir adelantando. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien, entonces